familia es un poco transcultural. A la edad más o menos de la adolescencia, yo decidí como apartarme de Dios porque no lo conocía, no era mi Dios. Y me quedé ahí pegado pensando cómo escuchar a Dios. Hoy en día el área de la mente, el área de conocimiento es un área que está muy viva. Mira, y esto yo lo he sacado de La Casa de Papel, de una serie de Netflix. Creo que el área de la pornografía ha entrado, ¿me entiendes? Y a veces pensamos que es un Dios de esto o esto, de dos opciones, ¿no? Y lo que en verdad podemos ver en Génesis es que era no coman del fruto, y después atrás tenían miles de opciones, ¿me entiendes? Bienvenidos a CGC Entrevistas. Lo que estaremos procurando en este nuevo segmento del canal va a ser entrevistar a personas de las distintas partes del mundo para que todas ellas nos ayuden a tener una visión más completa de qué es lo que está pasando en la iglesia del Señor del siglo XXI. Porque nuestra iglesia no se limita a una ciudad, no se limita a un país ni a una región. Nuestro Señor en su Espíritu Santo está trabajando con personas de diferentes culturas, de diferentes contextos. Y el día de hoy estaremos entrevistando a Marcos Vera. Él es un misionero nacido en Sudáfrica, criado en Argentina, pero que sirve en Chile. En su perspectiva misionera nos va a ayudar a tener una visión más fresca de cómo hacer misiones en la ciudad, cómo usar la filosofía como herramienta. Él actualmente está estudiando filosofía en Harvard y ya ha tomado cursos en apologética. Así que, sin más, los dejo con la entrevista. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista de CGC. Hoy día tenemos un invitado de lujo, es nuestro estimado Marcos Vera. Sí, hola, bueno, un gusto. Hola Renzo. Muchas gracias por esta oportunidad y esperamos que pueda ser de mucha bendición y gracias también por la oportunidad de poder hablar, de poder aprender juntos de muchas de las cosas que hay para hablar hoy en día, además en estos tiempos, ¿no? Yo creo. Así es, Marcos. Marcos, cuéntanos pues un poco de tu historia de vida, porque acabo de decir que eres un misionero argentino de Sudáfrica. De repente algunos se Claro. han sentido un poco extraños con esa pregunta. Sí, no, siempre que me toca presentarme en alguna iglesia o con amigos, surge como esta rara y confusa explicación, pero es que mis padres, bueno, mi papá es de Paraguay, mi mamá es argentina, y ellos fueron por trabajo a Sudáfrica, y bueno, ahí nací yo con mi hermano, y después ellos en el año 2000 volvieron a Argentina, pero siempre con la nacionalidad sudafricana. Empecé hablando inglés, después me fueron enseñando el español y bueno, eh, mayormente mis estudios, mi crianza, cómo conocí al Señor fue en Argentina, pero, pero así que un poco mi familia es un poco transcultural. Nunca tuve, como decirte, me crié como argentino, siempre Ujú. fue transcultural. Claro, y me imagino la cultura en Sudáfrica no es muy parecida a la cultura latina, ¿no? No, no. Además que, bueno, mi papá más que nada, él vivió un poco en Brasil, es paraguayo, fue a Mozambique, fue, bueno, a Chile, Uruguay, y siempre tuvo como varias cosas de otros países, así que cuando nos criaban a mí y a mi hermano era criarnos con De muchas todo. culturas a la vez, claro. Así que es un poco, bueno, tengo 23 años, voy a cumplir 24 ahora en noviembre. Eh, Estoy casado, mi ¿Estás primer casado? ministerio. Sí, muchos me dicen, estás casado muy joven, pero la verdad que disfrutando el matrimonio y hace 2 años y medio estamos felizmente casados, aprendiendo del Señor y disfrutando este hermoso ministerio. Sí. Y antes de que entremos al tema del matrimonio, eh, cuéntanos un poquito de cómo fue tu llegada a conocer al Señor, cómo fue que Él entró en tu vida. Bueno, mi mamá y mi papá conocieron al Señor en Sudáfrica, así que cuando nací, por decir así, me fueron inculcando enseñanzas bíblicas,
De pequeño con mi hermano nos sentaban y nos enseñaban la Biblia. Yo me acuerdo que mi mamá hacía un estudio teológico y le llegaban libros de la iglesia y a veces yo los agarraba y estudiaba o los leía. Quería saber. Entonces, eh, pero nunca era como el Dios de mis padres, ¿me entiendes? Era como el Dios que siguen mis papás y nunca era como mi Dios. Entonces, a la edad más o menos de la adolescencia, yo decidí como apartarme de Dios porque no lo conocía, no era mi Dios, pero siempre iba a la iglesia. A pesar de todo, a pesar de que salía con mis amigos, salía a disfrutar, Mm. siempre participé en la iglesia porque eran mis amigos. Tenía amigos dentro de la iglesia y siempre iba y recibía, pero no conocía a Dios. Hasta que un día, un chico que es de Chile, justo de donde vivimos ahora, hoy en día con mi esposa, fue a mi iglesia, fue a estudiar a Argentina y buscó una iglesia y fue a parar a mi iglesia. Y como a mí me gustaba Chile porque me gustaba todo lo que era el skate, el hip hop, el graffiti, Mm. me atraía esas cosas. Entonces yo decía, este es chileno, voy a ser amigo de él. Entonces era súper buena onda. Y un día fue a mi casa, compartir con mi hermano, conmigo, y en una de esas charlas él me dijo, ¿quieres escuchar a Dios? Y en mi vida de iglesia o en mi vida que había ido, más o menos fue a los 18, los 17, nunca había escuchado, o nunca quizás le presté atención y lo escuché, pero y me quedé ahí pegado pensando, ¿cómo escuchar a Dios? Yo me imaginaba que se partía el techo y una voz así como Zeus, ¿no? Iba a Desde el aparecer cielo, y así. Marcos. Y, y de verdad que justo habían circunstancias en mi vida que estaban pasando, como de relaciones. Tenía un trabajo que mi jefe eh, como que me explotaba mucho. Mm. Mi familia, yo me peleaba mucho con mi familia. Y le dije a mi amigo que sí, quería escuchar a Dios. Y me acuerdo que estábamos orando y él repetía esto, como queremos escucharte, queremos escucharte. Y en ese momento yo le dije, Señor, yo de verdad que quiero escucharte y te necesito. Y yo sentí como un abrazo del Señor y que el Padre me decía, hijo, al fin te tengo y ahora nunca más te voy a soltar. Y ahí era como Epa. un bebé. No, en serio, yo gemía de tanto que lloraba porque no, yo le decía y me acuerdo que las palabras eran como, yo no merezco esto, como yo estoy sucio y tú me abrazas. Y para mí fue tremendo y desde ese día nunca más volví atrás y no quiero volver Wow. atrás y fue tremendo para mi vida. Sí, pues definitivamente encontrarnos con el Señor es cambiante, ¿no? Nos cambia por completo y nos da otra perspectiva de la vida, porque normalmente en el mundo tenemos una perspectiva muy, no sé, deprimente, podríamos decir, ¿no? Sin esperanza. Sí, Y que Dios se fije en nosotros es lo máximo. sí, tremendo. Es Y bueno, tremendo. entonces pasó el tiempo y ahora eres misionero. ¿Cómo, cómo pasó eso? No, sí, bueno, este chico que venía de Chile, él había hecho un seminario en Jucum, que es la organización donde formo parte hoy en día, que es Juventud con una Misión, que está más en 190 países y son bases misioneras que están por todo el mundo. Nosotros hoy en día con mi esposa formamos parte de Jucum Iquique. Y este chico, bueno, venía de ahí y había hecho el seminario ahí. Entonces, eh, un día hablando, ya, bueno, conocí al Señor y ya nos juntábamos cada vez más. Y un día mi hermano con él dicen como de broma, vayan a hacer el seminario. Y para mí era, no, porque en ese momento también estábamos empezando a servir a la iglesia y, y tenía un trabajo, estaba estudiando. Pero bueno, una de las cosas que él me repetía era ora y pregúntale a Dios, pídele dirección y si es de Dios se van a abrir las puertas.
Entonces, este seminario consistía en 4 semanas teóricas y 2 semanas prácticas. Entonces, bueno, al fin y al cabo fui al seminario, renuncié a mi trabajo y fuimos con mi hermano y con un amigo. Y la parte práctica era en la selva de Perú, en Pucallpa. Ah, Ahí no, con los... nos conoces entonces a los Sí, peruanos. tremendo país, hermoso. Y fuimos con los shipibos, ahí en Nueva Samaria, en la selva. Tremendo, picaduras, gusanito, comer mucho plátano caliente encima. Sí, horneado, Pero así, hervido. sí, y transpirar y comer. Pero una de las cosas que cuando yo estaba ahí y veía mucha gente necesitada de Dios, yo sabía que eso era lo mío. Dios me decía, eh, tú, tú perteneces aquí, como esto es lo tuyo. Es como, aquí hay una frase como que dice, como pez en el agua, me sentía. Sabía que ese era mi llamado. Y bueno, después con el tiempo, con los años, obviamente pidiendo consejo a esta base también, Dios me habló de que iba a ser misionero. Y al poco tiempo, en esta base, se hace una escuela que se llama Escuela de Entrenamiento y Discipulado, que es la primera escuela para pertenecer a la organización, que dura 6 meses. Y bueno, Dios me habló de casarme, de que vayámoslo a hacer juntos. Fue todo un proceso de volver igual acá a Argentina, hablar con la iglesia, hablar con la familia. Pero bueno, se fue dando. Dios fue abriendo las puertas y fuimos a hacer la EVE a Jucum Iquique. Y de ahí empezó todo. Y en ese proceso, ¿te tuviste temor de cómo iba a ser el futuro? ¿Qué era lo que iba a pasar? Porque estabas dedicándote a ser misionero, ¿no? Sí. No, y una de las cosas que pude aprender, más que nada cuando fui en el seminario que fui a la selva, me acuerdo que yo no tenía plata y eso es una de las cosas que quizás muchos afrontamos. Mm, ¿Qué pasa cuando no hay plata? Si los pasajes, el avión no está barato, mm, la comida. Y una de las cosas que yo pude experimentar con Dios fue que, que aquel que pone la obra es el que también te va a sustentar. Y me acuerdo que para ir a Perú yo no tenía plata, no tenía dinero. Y el Señor me decía, tú vas a ir, tú vas a ir. Y yo, no, no, no veo la plata, falta una semana. Y al poco tiempo venían amigos y me decían, toma, esto es para ti, toma, esto es para ti, toma, esto es para ti. Y a veces sin decirle nada. Y, y tuve toda la plata, fui, volví, me pude comprar recuerdos para mi familia. wow. Y así con todo, con el casamiento Mm, igual, no teníamos mucho dinero, prácticamente no teníamos dinero para la luna de miel, para la escuela de misiones, para sustentarnos, para los pasajes. mm, Y fue un paso de fe y Dios siempre va a sustentar mm, cuando es de Él, ¿no? mm, Pero a veces igual cuando Dios abre las puertas, a veces igual hay que insistir en mm. golpear un poquito la puerta de... Sí. Y tu esposa, antes obviamente no era tu esposa, ¿qué opinó de este tema? ¿Qué te dijo? No, y está loco. Yo creo que muchas de las cosas que habrá pensado es que está loco, pero bueno, una de las cosas que yo siempre le repetí de que conocí al Señor es eh, que a mi vida, o sea, mi vida al Señor yo se la entregué y quería hacerlo como literal, ¿me entiendes? Como Mm, muchas veces o mismo me pasó a mí como, Señor, te entrego mi vida, pero ¿qué es mi vida? ¿Me entiendes? Como el tiempo, las decisiones, mm, el dinero también, o el trabajo, muchas cosas pueden ser, hasta mismo la relación con ella. Yo me acuerdo que Dios me dijo en un tiempo que yo me separe de ella y fue una prueba muy, muy grande, mm, pero y al poco tiempo Dios me volvió a reconciliar con ella. Fue una prueba de una necesidad de poder separar y sanar uno mismo.
pero yo creo que al tiempo ella pudo aprender y también ver en mí que dependíamos de Dios, que Dios no nos iba a fallar. Yo siempre le repetía lo mismo: Dios no nos va a fallar, Dios va a estar. No sé cómo lo va a hacer, no entiendo muchas veces los planes de Dios, pero sé que Él siempre va a estar Siempre ha sustentándonos. estado. Sí, siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y, y cuéntame, Marcos, has estudiado apologética. Un misionero debería estudiar teología. ¿Qué hace estudiando apologética? ¿Para qué ha aprendido apologética? No, bueno, desde que conocí al Señor, es una persona que me pregunto mucho, Ujú. mucho. Y incluso, bueno, cuando conocí al Señor, una de las cosas que yo creo que fue que Dios me ayudó fue a conocer a Ravi Zacharias. Ujú. De ahí pude conocer a muchos de los que hoy son grandes, como William Craig, John Lennox, Ujú. Lee Strobel, entre otros. Pero al ver esa área y también al conocer mi personalidad de preguntar mucho, me gustó y es como que también sabía que esa era mi área. Como eh, hoy en día, y es un poco creo que lo que vamos a hablar, hoy en día el área de la mente, el área del conocimiento es un área que está muy viva y nosotros como los cristianos lo llamamos la Babilonia. Es muy real, ¿me entiendes? Hoy Babilonia está más vivo que nunca y creo que desde el primer momento que conocí a Dios pude entender que es muy necesario para la vida de un cristiano. No, no necesariamente que el cristiano debe seguir la apologética como ministerio, pero sí debe tener un conocimiento profundo o básico de lo que es la apologética, ¿no? Creo que en mi caso no lo he visto en muchas iglesias eh, aprender o enseñar o decir, O sea, y yo creo que tú, son muy necesarias. ajá, en una primera instancia tú dices que te ha ayudado personalmente, en primer Sí, lugar. ¿Y también te ha servido dentro de tu ministerio como misionero? sí. Nosotros ahí bueno, en la base de Jucuma hay un seminario que es de verano que se llama Zapatilla, que Mm. hablan un poco igual de esto de las evidencias históricas, de un poco de apologética. Se lee el libro de Lee Strobel, del caso de Cristo, que es como el principio, ¿no? de la apologética. Pero sí, como dices tú, yo creo que me ha enseñado a afirmar mi fe. En mi escuela secundaria, en mi título secundario es de Humanidades y Filosofía. eh, y una de las cosas que yo tuve mucho es las clases de filosofía. Y al principio, como que mi maestra yo me daba cuenta que era súper atea y, y preguntaba muchas cosas que me hacían dudar, o como esto de la ciencia, que a veces no se dice como la ciencia es el enemigo de la Biblia, el enemigo de Dios, y después te das cuenta que no, que cuando vas estudiando la apologética te das cuenta que son amigas más que enemigos, Mm. Sí. pero sí yo creo que es un área muy importante como misioneros. Obviamente hay casos y casos como si te vas a misionar a un lugar donde son quizás, por decir así, pobres o donde hay un conocimiento escaso, no Ujú. vas a hablar de apologética para que quizás vean Claro. a Dios, ¿no? Ujú. Pero quizás hay misioneros que van a la universidad, ¿no? Y ahí sí se necesita Ujú. un conocimiento, ¿me entiendes? Son áreas que uno puede aplicar, yo creo. Sí. Y, y justamente, como te hacías tantas preguntas, por eso es que has empezado a estudiar filosofía. Sí, sí, o sea, estoy estudiando en una universidad que es en línea Ajá. y como te había dicho que también estoy haciendo dos cursos, bueno, uno es el de RZIM y otro es en Harvard, de filosofía contemporánea, como lo que es hoy. Y una de las cosas que creo que he aprendido de la filosofía es poder aprender que los pensamientos, creo que están hoy en día, no son pensamientos nuevos, sino Mm. son pensamientos muy antiguos, ¿no? Y, y que a veces necesitamos entender. eh,
por qué las personas hacen lo que hacen y Mm. entender el pensamiento, ¿no? Y Y, tú, en tu estudio, ¿qué pensamientos dirías que están así circulando en la sociedad? ¿O y qué es lo que más está, qué nos ataca? yo creo que una de las cosas, bueno, acá mayormente creo que en Argentina, el marxismo creo que Mm, es una de las cosas que más hay. Y no solamente acá, creo que igual en Europa, donde vienen todos ellos, creo que es muy grande el pensamiento filosófico. Pero creo que el marxismo aquí hay un abogado que habla mucho de eso, que dice el marxismo cultural. ujú. Y, y a veces se piensa, por eso digo que es como un pensamiento nuevo, como que es algo nuevo, un pensamiento que lo proponen los gobernadores nuevos, pero en verdad esto viene de hace mucho, como también lo que ¿Qué- habla Nietzsche. Ajá. O sea, ¿qué dirías que es lo que propone este pensamiento? Y muchas cosas, ¿sabes? Yo creo que también tanto el marxismo como lo de Nietzsche son pensamientos que proponen muchas cosas que hoy están inculcadas, como quizás la muerte de los bajos para que los de arriba surjan, ¿me entiendes? Ujú, Eh, es como muchas veces justificar que los de abajo puedan, digamos, perecer para que los de arriba surjan. ujú, O que cosas que hemos visto en las guerras o en el holocausto, muchas veces este pensamiento, por ejemplo, una de las cosas, obviamente no voy a afirmar tal cosa, pero una de las cosas que se estudia es que también el pensamiento que tuvo Hitler fue sacado de Nietzsche. Si uno puede estudiar el superhombre, es lo que propone. Nietzsche, una de las cosas que dice y que decía era como el cristianismo o el pensamiento judío-cristiano pide algo muy grande, que todos somos iguales, porque para él había un superhombre, había esto de la raza, o esto como se le llama en el mundo musulmán, las castas, y realmente para nosotros una cosmovisión judeo-cristiana es que todos somos iguales, todos somos mm. imagen y semejanza de Dios. Por más que una persona esté endemoniada, súper endemoniada o esté súper apartada de Dios, sigue siendo imagen y Mm. semejanza de Dios, ¿no? Sí, creo que Nietzsche tenía la frase de todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, algo así. Sí, sí. Y sí, pues es Tenía, verdad. Hay mucho lenguaje de lucha de clases, de el opresor y el oprimido. Una vez sí, recuerdo haber estado conversando con uno de los apologistas de Recim y me comentó algo que me pareció muy adecuado con nuestra coyuntura, ¿no? Porque muchas veces solemos pensar en que solo hay dos opuestos, ¿no? O estás con unos o estás con claro. otros y todo se polariza. Pero él me dijo que en realidad estamos en un mundo creado por una trinidad. Entonces siempre va a haber una tercera parte a la que podemos ir y podemos visualizar mejor el panorama para evitar caer Sí. en discursos así que nos polarizan y que al final no llevan a ningún lado, ¿no? Y sí, sí, yo creo que eh, el área de la filosofía, si bien, como te dije, no todos van a profundizar en la filosofía, pero hay algo que dice William Craig, que es bueno, un filósofo y apologista muy conocido, que es aquel que ignora la filosofía es aquel mismo que es manipulada por ella, ¿me entiendes? Como creo que las personas quizás que no, por eso digo, no digo que profundicen en la filosofía o que sea la carrera que estudien, pero sí el tener un conocimiento básico Mm, para que no puedan ser manipulados, porque eh, creo que mismo en la iglesia o en los jóvenes está inculcado esto de los pensamientos filosóficos mm, y, y pensando quizás como un Dios parecido al marxismo o un Dios parecido a Nietzsche, un mm, Dios comunista, un Dios socialista, ¿me entiendes? Y son mm, pensamientos que vienen de filósofos. Pero yo creo que una de las cosas de filosofía que más hablo en los jóvenes o incluso en amigos ateos es algo que dice Sócrates, que para mí es como
la clave para todo, que dice, sigamos el argumento a donde quiera que nos lleve. Y para mí eso, tanto en la filosofía como en la apologética, fue algo que me ayudó bastante. Y sin miedo, creo que como dice John Lennox en muchos debates, que él estudia sin miedo la ciencia porque no hay que tener temor, ¿me entiendes? De las Sí, pues. cosas. Dios es dueño de todo hasta de la verdad. Y también, como decía Sócrates, ¿no? Una vida sin analizar no vale la pena ser vivida. Eh, Y ya para ir cerrando, vamos a ver algo que vamos a hacer con todos nuestros invitados. Va a ser unas preguntas veloces acerca de la situación de la iglesia. Vamos a meditar en qué está la iglesia en estos momentos. Y como vamos a tener invitados de muchas partes, hoy día vamos a conocer la visión de Marcos sobre el tema. Vamos a sí. ver 4 cosas sobre la iglesia. Las fortalezas, en qué la iglesia es fuerte en este siglo, eh, las oportunidades que tiene la iglesia y que debe aprovechar, de repente en nuestro contexto latino, las debilidades que tiene la iglesia y que debe reforzar, y las amenazas a las que la iglesia se está enfrentando. Marcos, ¿tú cuáles dirías que son las fortalezas de la iglesia? Y yo creo que, como dices tú, igual, como hablábamos al principio o antes de la entrevista, quizás son pocos minutos para contestar y también pido disculpas porque son preguntas muy profundas Mm, donde podemos estar días, pero yo creo que una de las fortalezas que hoy podemos tener y, y también que se acerca justo el día de la reforma es poder tener esto de sola escritura. Yo creo que mm, algo que nos ha ayudado a la iglesia evangélica cristiana o protestante es el hecho de depender de la Biblia, ¿me entiendes? mm. Hoy en día hay muchos pastores, cosas que hablan, ¿cómo se diría? Como cosas medias raras o, no digo malas, pero como que dan de pensar, dan de qué analizar. De esas Yo creo cosas que te quedas con cara de has chupado limón, así, ¿no? claro, como va a estornudar. Pero yo creo que algo de las fortalezas que he podido ver, y también en muchos jóvenes, no solamente en personas adultas, es esto de depender de la Biblia, Mm, de que sepan de que la escritura es la autoridad máxima y que toda cosa que se diga hay que analizarla, ¿me mm, entiendes? Siempre obviamente hay casos y casos, ¿no? Hay gente que obviamente no lo va a analizar, pero yo creo que algo de que sí la iglesia cristiana tiene como fortaleza es depender de la Biblia, ¿me entiendes? ujú. Es depender de la autoridad máxima y de que todo lo que la Biblia esté diciendo, la persona tiene que decirlo también tal cual, ¿no? Así es, así es. ¿Y qué oportunidades tiene la iglesia hoy en día? Uf, creo que muchas. Yo creo que siempre van a haber oportunidades, ¿no? Pero yo creo que una de las oportunidades que he podido vivir, y tampoco obviamente quiero ir a solo mi experiencia, pero creo que he podido ver y analizar, es como estas preguntas también ontológicas o el hecho de ser vulnerables, ¿no? Creo que esta situación que vivimos del coronavirus, del aislamiento social, la cuarentena y muchas cosas creo que ha hecho vulnerable a las personas y creo que, como todos sabemos, ¿no? Y como esa frase chistosa que decimos que el ateo cuando está apretado también le reza a Dios. Ay, Dios mío, gritan los ateos cuando están encerrados. Pero creo que es un poco de eso, como de que todos quieren abrazar algo en este momento. Todos necesitan abrazar algo. Y qué mayor oportunidad que puedan conocer a Dios, ¿me entiendes? Como a veces me tocan hablar con personas que abrazan otra cosa que no está viva, ¿me entiendes? Mm, Y, y obviamente en el mundo cristiano entendemos esto, pero como me refiero, abrazan a cosas, a imagen, a estatuas, y muchas veces yo le pregunto, ¿ellos te hablan o se comunican contigo o tú sientes su presencia? Y muchas veces dicen, no, sabes que no, pero necesito aferrarme a algo. mm, Entonces yo creo que
obviamente no es algo nuevo presentar a Dios, pero creo que en esto podemos ofrecer algo que es el amor de Dios y no solamente eso, sino que es una persona viva, una persona real, ¿me entiendes? Ellos tienen y podemos ofrecer a esta persona que ha dado su vida por ellos y que es real, ¿me entiendes? Que está con nosotros hoy en día, ¿me entiendes? Y Sí, yo creo que la oportunidad de la iglesia hoy en día es poder acercarse a las personas que están necesitando de qué aferrarse. sí, sí, Creo sí, que en de las acuerdo. situaciones como esta, donde se aprieta, donde no vemos salida, donde no vemos el camino, o te acercas a Dios o te terminas alejando mucho más, ¿me entiendes? Mm, Y sí, exacto. necesitamos reflejar el amor de Dios. Mm, Creo sí. que, obviamente no suena como algo nuevo, ¿no? No Mm. suena como algo novedoso, pero creo que esto de la cuarentena, del encerramiento, creo que hay mucha depresión, muchas parejas que se han peleado, separado, padres con hijos, muchas relaciones, y mismo en la iglesia. Yo creo que es muy importante reflejar en estos tiempos más que nada el amor de Dios, ¿me entiendes? Así es, así es. Y las debilidades, esa es la parte que no nos gusta hablar mucho. O de repente algunos pastores hablan de más de estas partes, ¿no? ¿Tú No, qué sí. crees? ¿Qué debilidades tiene la iglesia hoy en día? Eh, bueno, creo que en todas las preguntas van a ser lo mismo, como hay mucho de qué hablar, pero, Podríamos hacer una serie de videos sobre eso. pero yo creo que, mira, y esto yo lo he sacado eh, de La Casa de Papel de una serie de Netflix, porque a mí me gusta a veces analizar, Mm, bueno, como esto que te dije, el hecho de estudiar filosofía, a veces el estudiar los pensamientos filosóficos de la serie mm. hay Es muchos un pensamientos, ejercicio buenísimo. pero algo que pasó en La Casa de Papel, que un poco también lo voy a conectar con lo que está pasando hoy en día, que es una de las preguntas, es muchas veces en La Casa de Papel cuando planeaban el plan de robar un banco, los que lo vieron lo van a entender y si no lo resumo un poco, eh, muchas veces lo que estaba ocurriendo como en el primer plano, ellos ya habían planeado de antes lo que podían hacer en el segundo plano. O sea, hacían algo para que todos los vean, pero también hacían algo donde nadie los veía. Entonces, claro, la policía después cuando lo descubría, uy, esto no lo vi. Y ahí es cuando podían avanzar aún más, ¿me entiendes? Mm, Entonces yo creo que hoy en día está pasando algo así a nivel global, a nivel general, que es que mientras está pasando todo esto del coronavirus y todo lo que encierra todo este tema, creo que está pasando algo debajo, que es lo que quizás no estamos viendo. Y creo que una de las áreas, para nombrarte una y para no alargar mucho, es por ejemplo el área de la pornografía, ¿me entiendes? mm, Creo que el encerramiento, los chicos, los jóvenes, todo el día con el celular, imagínate las personas que viven solo, que tienen la computadora ahí misma, mm, creo que el área de la pornografía ha entrado, ¿me entiendes? Yo escucho mucho y te arroyo porque habla mucho de esto y me gusta, porque una de las cosas que él recalca y dice que creo que es una de las debilidades de la iglesia es que Dios creó el sexo, ¿me entiendes? Dios creó el sexo, entonces se supone que nosotros como iglesia debemos enseñar esto, ¿me entiendes? Es como que yo veo en los jóvenes que ellos están siendo discipulados por la pornografía y suena fuerte, suena muy fuerte, pero quizá ellos llegan a casarse y se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Cómo tengo relaciones sexuales con mi esposa? Y obviamente lo más cercano que pudieron aprender, entre comillas, es la pornografía, ¿me entiendes? mm, Porque nadie le ha explicado. Y a veces se ve esto como de los jóvenes que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y un listado de que no puedes hacer, y es como que llegas y vas a la iglesia y puedes hacer esto nomás y solo una cosa, ¿me entiendes? Entonces tú te quedas como,
viendo para el mundo y diciendo, uy, allá se pueden hacer un montón de cosas y Mm, acá no. Y eso es algo erróneo, ¿me entiendes? mm, Porque eh, el sexo va mucho más allá de lo que el mundo ofrece. Creo mm, que por algo Cantar de los Cantares es un libro hermoso donde habla esto del amor erótico y mm, no es solamente, uy, ¿y ahora qué hago? O solo se puede hacer esto, sino que debemos enseñar y, y mostrarle también cómo es el camino de esto, de cómo salir, de cómo afrontarlo. Creo que es una de las debilidades como iglesia que debemos responder porque son los jóvenes, ¿me entiendes? Creo que eh, los jóvenes son más atacados en esto porque están todo el día con el celular, sí. pero, pero es así, instantáneo. Entras Mm. a YouTube, entras a Facebook, a donde entres, está ahí y creo que debemos enseñar esta área. Sí, sí, es un punto muy válido. Y gracias, gracias por tocarlo. Hay entonces la parte final, las amenazas a la iglesia. Yo sé que nuestro Señor nos ha prometido que la iglesia va a prevalecer, siempre va a prevalecer. Pero igual hay cosas que se oponen a la iglesia, ¿no? Que le presentan un reto mayor allá afuera. ¿Tú cuáles crees que serían esas amenazas o una de ellas, ¿no? Y yo creo que es un poco, bueno, lo que hablábamos de recién, ¿no? Del área débil, creo que se conectan, ¿no? El área débil con la amenaza, Mm, pero creo que es un poco también de esto, creo que el mundo ofrece opciones y a veces uno piensa que son muchas, ¿no? Y son atractivas, pero en Adán y Eva creo que una de las, al explicarlo y al entenderlo que Dios le dijo no coman de este fruto, muchas veces pensamos que es un Dios de esto o esto, de dos opciones, ¿no? mm, Y lo que en verdad podemos ver en Génesis es que era no coman del fruto y después atrás tenían miles de opciones, ¿me entiendes? mm, Y creo que una de las amenazas es no poder ofrecerle esas opciones a los jóvenes, ¿me entiendes? Eh, Quizás fuera mismo de la iglesia los jóvenes tienen muchas opciones y quizás dentro de la iglesia se limitan, ¿me entiendes? O eres líder, o estás en alabanza, o predicas, ¿me entiendes? Y está bien, no digo que está mal, porque cada uno va a ir a donde pertenece, pero creo que hay muchas más opciones. Pueden ser el área médica, el área de educación, el área político y así diferentes áreas de la sociedad, ¿me entiendes? Entonces, eh, debemos ofrecer a los jóvenes esas áreas porque afuera se la están ofreciendo, ¿me entiendes? Y es donde pertenecen, ¿me entiendes? Quizá un médico necesita ejercer su medicina, digamos, con una cosmovisión cristiana, y si no se la podemos dar, la va a aprender afuera, ¿me entiendes? mm. Y yo creo que esa es una de las amenazas de que obviamente no, Roma no se construyó en un día, como dicen, de a poco vamos a poder avanzar en esto, pero creo que sí es una amenaza de que afuera están ofreciendo mucho, cosas Mm, que en verdad debemos ofrecer nosotros, porque tanto la medicina, la educación, todo eso, la mayoría son fundadores cristianos, ¿me mm. entiendes? Eh, Cruz Roja, la educación, los Todo. médicos, Casi todo casi lo que todo. tenemos ahora como cosas buenas de cristiano. Entonces, creo que eso es un poco de la amenaza hoy en día y de forjar líderes, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y lo quiero decir un poco resumido, que si los ancianos quizá o la persona más adulta no van a formar líderes, cuando ellos mueran o no estén, Mm, eh, el mundo, digamos, la iglesia se va a quedar sin líderes, ¿me entiendes? mm, Y es muy importante poder enseñar, poder prepararlos y sobre todo enseñarles con la vida, ¿no? Creo mm, que es mm. muy importante. El discipulado, el estar, el acompañarlos, el que se equivoquen
y poder entregarle también el amor, ¿no? No, no, uy, te equivocaste. Ah, claro. Pero eso un Y, poco. y bueno, con eso, Marcos, ya para no agotar a la audiencia, estamos llegando al final de la entrevista. Muchas gracias, Marcos, por compartirnos un poco de tu vida, un poco de tu experiencia y de lo que el Señor te ha dado. No sé si No, quieres gracias a usted. dejarles una reflexión final a nuestro público. No, gracias. Bueno, primeramente gracias a ti, Renzo, a esta oportunidad y como también hablábamos antes de la entrevista, que no solamente puedan vernos a nosotros, sino que puedan aprender y que también esto sea como siempre digo, como un pescado, suena chistoso, pero que puedan sacar la carne y que la espina eh, las tiren, porque muchas veces quizás no todo lo que decimos puede ser así, que lo corroboren, que se fijen, pero que siempre saquen lo bueno, ¿no? Ujú. Y, y una de las cosas que creo que como final es algo que estaba leyendo, eh, lo anoté acá, que es de William Bord, que es el fundador de Ejército de Salvación. Él Mm. decía, el mayor peligro del siglo XX, pero también lo podemos tomar para el siglo XXI, será una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración y una política sin Dios y un cielo sin infierno. Y es una frase muy donde podemos sacar muchas cosas, pero creo que siempre debemos saber que el centro de todo es Cristo, que el centro de la iglesia es Cristo, que no son los hombres. Y bueno, como te dije, se acerca el día de la reforma y como decían todos, solo escritura, solo fe. eh, Creo que eso es. Solo Cristo, sola gracia y soli Deo gloria. Sí, y creo que eso es nuestro fundamento, como todo. Así es, así es. Gracias, Marcos, y gracias a todos ustedes por escucharnos y no se olviden, sigan creciendo en gracia y conocimiento. Nos vemos.